Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas que se están conectando. Pastor, Dios me lo bendiga. Hermana Rosa, Dios la bendiga. Hermana Berta, Dios me la bendiga. Aleluya, gloria a tu nombre. Mi hermana Ana. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén, que el Señor me los bendiga, me las bendiga a todos los que se están conectando, amén. Y pues vamos a empezar un domingo más con nuestra escuela dominical, que el Señor nos da la bendición de poder estar enseñando la palabra. Esta mañana tan rica que el Señor nos dio, pues qué bendición, qué mejor que poder aprender de la palabra del Señor. Si se recuerdan la clase pasada, de cómo deberíamos de presentarnos en la casa del Señor, cómo conducirnos correctamente, pues lo primero era que teníamos que ser enseñados. Entonces, esta mañana, pues gracias al Señor que una vez más estamos aquí para aprender sobre la palabra del Señor, y recordemos que estamos estudiando nuestro libro de Eclesiastés. Es este, hermanos, miren. Es este, y este es nuestro libro de texto que estamos estudiando. La lección de hoy es la lección número 14, ya vamos en la número 14, hermanos. Pues ha sido de mucha bendición para mi vida, espero que para la suya también. Y la clase de hoy tiene como título La opresión de los pobres, y vamos a estar en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versos 8 y 9, de los cuales vamos a estar dando el estudio, el tema de hoy, la opresión de los pobres. Y yo quisiera, hermanos, que ya somos varios ahí, amén, ya somos 11, pues vamos a iniciar con una oración para poner este estudio en las manos del Señor. Acompáñeme, hermano, ahí en donde está, amén. Gracias te doy, Señor, por esta mañana hermosa, Señor, que nos da, Señor, el privilegio, nos da, Señor, la grande bendición de poder estar estudiando tu palabra, Señor, que has dado a nosotros, Señor, ese sentir de aprovechar el tiempo en este domingo, Señor, para aprender lo que tú, Espíritu Santo, quieres enseñarnos, quieres guiarnos en tu palabra, quieres que seamos enteramente, Señor, nosotros instruidos para poder instruir a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Y gracias te damos, Señor, por todos los que se han conectado, por todos los que se van a conectar o los que van a mirar más tarde, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma tú el control. Yo me hago a un lado para que seas tú el que hables. Aleluya. Amén y amén. Amén. El Señor, mire, vamos a leer ahí en Eclesiastés 5, 8 y 9, que es nuestro capítulo que vamos a estar leyendo, y los versos. Mire, dice ahí en el 8, dice: si opresión del pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Amén. Aleluya. Si alguien me pudiera poner ahí, por favor, si se está escuchando bien, hermanos. Amén. Nomás les pediría, por favorcito, si me pone a ver si se escucha bien. Amén. Amén, aleluya. Bueno, seguimos, hermanos, con nuestra clase, y vamos a ver la desigualdad que hay entre los pobres
y los que oprimen al pobre. Amén. Gracias, hermano Montoya. Sí, gracias, hermana Susana. Vamos a ver la desigualdad que existe, vamos a conocer los orígenes de la pobreza, vamos a ver por qué existe la pobreza, qué es lo que la causa, quiénes son los opresores, qué sucede, ¿verdad?, con los que oprimen al pobre, qué pasa, Dios escucha o no mira a lo que está sucediendo con el necesitado, con el que está siendo oprimido por los opresores, que son los que tienen las riquezas, que son los que tienen el poder en sus manos. ¿Por qué Dios permite que haya estas injusticias? ¿Por qué se dan? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder con los que oprimen? Todo esto nos lo va a enseñar esta clase. Aparentemente son 2 versículos únicamente los que estamos leyendo, pero sí está muy enriquecida la clase en la enseñanza. Mire, como primer punto vamos a estar viendo la pobreza y su origen, qué es lo que la causa, qué es lo que originalmente sucedió. Vamos a ver las principales causas vienen como pago de la desobediencia de parte de Dios al hombre. También vemos que se han dado hasta un comportamiento irresponsable que nosotros podemos tener. No todo es por la desobediencia, porque aún vemos que aunque el hombre desobedeció y tuvo consecuencias en el trabajo que se le había dado, pues también vemos que nosotros podemos experimentar, una de las causas de la pobreza puede ser porque nosotros somos irresponsables en la administración de los bienes que hemos adquirido. También una de las principales causas que experimentamos es porque el hombre que tiene el poder, ¿verdad?, de las riquezas, o tiene a su cargo a los pobres, pues experimentamos el abuso social que hay en ellos. Entonces vemos que estas son unas de las principales causas de las cuales es el origen de la pobreza. Mire, vemos ahí como punto número 1, dice, como consecuencia por el pecado. Vean, vamos a ver qué dice la palabra. Como consecuencia por el pecado, dice la palabra que dice el estudio, dice, el trabajo no es un castigo por el pecado, pero a causa de la desobediencia, el hombre enfrentó varias consecuencias. Acuérdese que al principio el hombre únicamente era administrador, él únicamente cuidaba, pero después se le dio, a causa del pecado, a causa de su desobediencia, se le dio el trabajo más pesado. Ahora tenía que trabajar la tierra, ahora tenía que trabajarla, ahora sí que con el sudor de su frente, ahora sí iba a batallar. Entonces vemos que como consecuencia por el castigo, pues fue por el pecado, hermanos, amén. Es porque el hombre desobedeció originalmente, es por eso. También una de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos, es que dice en Marcos 14:7, aquella vez que una mujer fue y derramó aquel perfume tan caro en los pies de Jesús. El discípulo dijo que no se había podido vender esto y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes y los van a poder ayudar cuando ustedes quieran, pero a mí no. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, la pobreza siempre va a existir en sus orígenes, hermanos, es por consecuencia de la desobediencia del hombre. No era así al principio, era todo, acuérdense que Dios había puesto al hombre en el Edén, en el huerto, donde todo era maravilloso, pero a consecuencia de su pecado, de su desobediencia, vino a hacer arduo trabajo, y entonces quiere decir que desde ahí el hombre ya está dañado y siempre va a haber hombres
quienes van a enseñorearse del pobre. Entonces por eso dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, porque conoce la condición caída del hombre. Él sabe que somos en nuestra humanidad, hay ambición en nuestra humanidad, hay el deseo de obtener a consecuencia de lo que sea, aunque tengamos que pasar por los derechos de los demás. Entonces esto es uno de los orígenes de los cuales se da la pobreza. También dice, como pago por la desobediencia. Mire, ¿por qué se da también la pobreza? Como pago de la desobediencia. Ya vimos que Adán y Eva fue la primera desobediencia, pero también el hombre en desobedecer a la palabra de Dios. Si usted se recuerda, la vez pasada estuve dando el texto de Deuteronomio 28, donde dice las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, o sea, y las maldiciones. En este caso, dice, como pago por la desobediencia, en la narrativa de Deuteronomio 28, hallamos tanto la promesa de bendición por obedecer como la advertencia de maldición. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay maldición. A veces no queremos escuchar esta palabra, pero muchas veces hay maldición en el hombre, hay maldición en las familias, hay maldición en los hogares. ¿Por qué? Porque violan las leyes de Dios, aunque las personas no conozcan de Dios, se viola la ley de Dios. Yo hablaba con una persona esta semana que no avanzan y agarran un trabajo y lo pierden y agarran otro trabajo y se pierde. Entonces, analizando la palabra, yo por eso digo Deuteronomio 28, el cristiano, todo cristiano debe de saber muy bien esa palabra. Cuando vienen y le preguntan qué sucede, por qué Dios permite tanta injusticia, por qué está sucediendo esto, por qué unos prosperan, por qué otros no prosperan. Entonces, una de las cosas es por la desobediencia del hombre. Y yo le decía a esta persona, si usted obtiene un trabajo, pero si usted no es leal en su trabajo, usted se empieza a cerrar puertas. Al momento creen que avanzan un poco, pero es como ir retrocediendo en vez de avanzar. Muchas de las veces, mire, yo conozco muy de cerca una persona que siembra la tierra y levanta muy buenas cosechas de lo que siembra, pero nunca ha podido prosperar en ese trabajo que hace, porque es el trabajo de campo en donde él puede desarrollarse, pero no prospera. Y una vez yo tuve con él una plática, porque a veces se echan a perder las cosechas, porque a veces no se paga lo que era justo por la cosecha, porque pues por varias causas. Entonces yo recordé lo que dice la consecuencia de la desobediencia, las maldiciones, y le dije que era porque no ha buscado a Dios, porque no se ha respaldado en Dios, porque dentro de su corazón hay inestabilidad, porque hay muchos errores que se cometen y Dios no permite que prospere. Digo, porque dice la palabra del Señor, siembras mucho y cosechas poco. Y Él mismo se encarga de ir, dice la palabra del Señor, de ir y que el devorador no deje producir aquello. Entonces, esa es una de las consecuencias también que podemos ver como paga de la desobediencia. En el Hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede también, hermanos? A veces desobedecemos al Señor, los hijos de Dios desobedecemos al Señor y no prosperamos porque tenemos reglas, tenemos normas, tenemos leyes, estatutos, tenemos escrita la palabra, en que dice la palabra, ¿en qué habrá robado el hombre a Dios? Pues en esto me han robado, en sus ofrendas, en sus diezmos. Entonces a veces el creyente, el Hijo de Dios, no prospera también, no sale adelante porque no se acomoda a lo que dice la palabra del Señor.
Mire, dice su palabra, joven fui envejecido, dice Salomón, y no he visto justo desamparado, dicen los salmos, ni su simiente que mendigue pan. Pero también el Hijo de Dios, Dios demanda de nosotros obediencia. Entonces yo pude experimentar, mire, yo en todo el proceso que tuve, en el caso mío, que estuve sola con mis hijos, pude experimentar la bendición y la provisión de Dios divina maravillosamente siempre, siempre. Pero me establecí yo que aunque yo estuviera limitada, aunque yo ganara, hermanos, yo llegué a ganar en un día por mi trabajo que yo hacía, yo ganaba 100 pesos. 100 pesos, imagina, usted puede decir, ¿qué se hacen con 100 pesos? En una ocasión, en el templo que yo estaba antes, se acercó mi pastora y me dijo, hermana, va a ser la cena de Navidad, ¿usted puede apoyar con esto? Y yo dije, sí, pero otra persona que escuchó vino y se me acercó y dijo, ¿qué no sabe que tú ganas 100 pesos? ¿Qué no sabe lo que tú ganas? O sea, ¿por qué piensa que tú puedes poner eso? Y yo inmediatamente dije, porque si a mí me lo dicen es que Dios sabe que sí lo puedo hacer. Entonces ahí se movía la fe, se movía todo, y la obediencia de diezmar, hermanos. Amén. Fuera lo que si yo ese día yo ganaba mis 100 pesos, yo apartaba mis 10 pesos. Tenía un vasito ahí en la cocina donde como yo no agarraba un sueldo así semanal, tanto, entonces lo que yo fuera agarrando de diario, yo lo apartaba. Esto lo vieron mis hijos siempre en mí. Entonces ellos fueron enseñados así, de tal manera que Dios trató con cada uno de nosotros. Y para ellos, pienso yo que no, a estas alturas pienso yo que no es algo que todavía cuestionen, porque el cristiano a veces en desobediencia, a no diezmar, a no ofrendar, a no apoyar la obra, cuestiona muchas cosas, busca textos bíblicos para salirnos de esto. Entonces el Señor trae grande bendición, hermanos, y saca adelante todo lo que nosotros podamos necesitar de esta manera. Entonces vemos que en Deuteronomio 28 hallamos que hay promesas en la bendición, hay promesas de bendición cuando se obedece la palabra. Entonces, ¿qué vemos? Que como pago por la desobediencia, sí puede haber pobreza, sí puede haber necesidad, sí puede haber mucha escasez, sí puede haber que tú necesites hasta lo más básico, ¿sí? Pero vamos a examinar por qué estamos viendo el origen de la pobreza. Entonces Dios se muestra y Dios se mueve. Dios es dueño de todas las cosas. Mire, yo siempre me he clasificado así. En el proceso que yo pasé por el desierto, ¿sí? Aprendí a obedecer a la palabra, pero yo estaba en un proceso, pero el Señor aún así siempre nunca me dejó. Es como el pueblo de Israel, que aún estaba en el desierto, no los dejó, les proveía el maná, el alimento diario, les proveyó todo, el agua que salió de la roca. De igual manera, yo así vi la mano de Dios y yo vi el respaldo. Mire, fueron 15 años de los cuales nosotros no teníamos para un médico, pero la fe la teníamos ahí inmediatamente. Si uno de nuestros miembros enfermaba, teníamos que orar, y era de que creíamos que Él era el que iba a sanar. Entonces, a hoy, como pago de la desobediencia, es que tal vez estamos en la pobreza porque no hemos aplicado las normas de Dios. Amén. Acuérdese que hay muchas, no solo el diezmar y el ofrendar, da y se te dará. Son leyes, hermanos, que aún los del mundo, si las hacen, las obtienen. Aquel que es bueno para dar, pues se le da, porque están obedeciendo una ley establecida por Dios. Amén. Entonces, una de las consecuencias puede ser la desobediencia. Amén. Vemos que también vivir una vida disipada nos puede tener en la pobreza, que aun cuando tengamos oportunidades de salir adelante, de repente le puede llegar una oportunidad se aprovecha, y si usted no la aprovecha,
pues malamente. Entonces podemos ver que podemos tener una vida disipada, una vida de la cual nosotros nos la pasemos únicamente malgastando los bienes que tenemos, el poquito dinero que tenemos, vámonos a gastar en papitas, en sodas, en puras cosas que no aprovechan. Si tienes muchos zapatos, tú quieres otros par de zapatos. Si tú ya tienes una chamarra, tú ya quieres otra chamarra. Mire, se me viene esto a la mente. En este tiempo de Navidad, y siempre lo apliqué porque antes de que mi esposo cayera preso, siempre voy a decir esto, yo nomás extendía mi mano y él me ponía el dinero en la mano, ya yo hacía y compraba y todo. Pero cuando ya él no estuvo, entonces yo tuve que poner la mano y Dios, a través de mi trabajo, Dios me bendecía. Entonces yo ya sabía lo que costaba agarrar ese dinero, lo que costaba el trabajo de obtener ese dinero para comprar el gas, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar colegiatura, comida, todo lo que se lleva a cabo. Entonces, si en el hogar no somos buenos administradores y únicamente despilfarramos lo que obtenemos, pues también vamos a estar en la pobreza, también vamos a estar en la necesidad. Entonces, nosotros tenemos que ver que esas son una de las causas también, el vivir una vida disipada. Ahora yo cuando supe lo que era trabajar y obtener, entonces me tuve que enseñar a ahorrar, me tuve que enseñar a cuidar. Entonces comprendí a los esposos que cuando les llegue el aguinaldo todavía no lo tiene, pero ya la esposa están pensando en comprarse unas botas, están comprando una chamarra, en comprar cosas que a veces ya tenemos y no son necesarias. Mire, hermano, hermana, se lo testifico. Nosotros por años aprendimos que llegaban a Navidades y hacíamos nuestra cena, pero si nosotros no estrenábamos ese día no había ningún problema, no había ese afán de comprar, de que tienes que estrenar, de que tiene que tener el juguete, que tiene que tener esto. No había ese afán en nosotros. Únicamente nosotros éramos felices con estar juntos, estar con nuestra cena. No me lo va a creer, pero yo trabajaba tanto ese día, porque yo vendía tamales ese día, que yo a veces no me alcanzaba ni a bañar, cuando años antes, cuando tenía otra mentalidad, ¿no? Desde temprano, ¿cómo vamos a andar de bien vestidos? ¿Cómo vamos a andar? Todo esto es vanidad, hermanos, es vanidad de vanidades. Todo esto nos lleva a después estar necesitados. Entonces, esa puede ser una de las causas de estar en la pobreza, porque llevamos una vida que disipa todo lo que se obtiene, ¿sí? Dice en Proverbios 21:17, quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. O sea que nosotros sí tenemos una capacidad de obtener dinero, hermanos, pero tal vez no somos sabios y estamos malgastando. Hoy, si usted va a agarrar su aguinaldo, el dinerito que usted vaya a obtener, piense muy bien en cómo administrarlo. No se emocione en cómo soltarlo. Hay cosas de las cuales no son necesarias. Amén. Dice también por la ociosidad. El otro lado, en el cual no trabaja, dice. Son varios los pasajes en Proverbios que advierten de la imposibilidad de prosperar cuando se prefiere dormir y descansar antes que trabajar. Acuérdese que tenemos horarios de trabajo, tenemos que ser productivos. Yo ya lo he estado diciendo mucho en estos estudios. Tenemos que dejar un poquito de ahí el apapacharnos, el descansar únicamente, porque cuando nosotros no hacemos en el tiempo que podemos aprovechar, hermanos, para hacer algo, pues el tiempo se nos va a pasar, se nos van a acabar también las fuerzas. Estos capítulos y versículos están en Proverbios, se los voy a decir, pero usted puede leerlos en su casa. Proverbios 6:10 al 11 habla sobre la ociosidad, sobre la pereza. También en Proverbios 10:15. En Proverbios 24 del 33 al 34. Acuérdese que el trabajo es la mejor forma de suplir las necesidades y prosperar. Y para eso se hizo el trabajo. Amén. Entonces, ¿por qué puede ser la causa también de que esté la pobreza en un hogar? Pues porque no queremos trabajar. Los padres de familia, y de que los hay
los hay y los conozco de muy cerquitas, que llegan al grado de traer a los hijos hasta pidiendo en la calle, pero no trabajan y no tienen vergüenza de mandarlos a pedir. Entonces, tristemente da tristeza ver a niños en esa escasez, en esa necesidad, pero no es Dios el culpable, es que los padres tienen las fuerzas y no lo hacen. Entonces, también es por la ociosidad una de las causas de las cuales puede estar en pobreza. También por la opresión de los ricos. Amén. En Jerusalén se daba mucho esto, hermanos, que había mucho conflicto entre los judíos, porque todos aquellos que trabajaban, ¿verdad? Para los que tenían, pues eran, se puede decir, abusados su trabajo, no se les pagaba correctamente, no se les pagaba a tiempo. Mire, vemos en Santiago 5:4, dice que el jornal clamaba ante la presencia del Señor a causa de la injusticia de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como dice la palabra, dice, mire, ahí donde estamos en Eclesiastés 5:8-9, dice, si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso. ¿Qué quiere decir? No le sorprenda en este día, hoy en día, a usted y a mí, que sucedan estas cosas, porque siempre han sucedido. Siempre desde el Antiguo Testamento vemos historias donde siempre ha sucedido la opresión del pobre, el abuso al pobre. Siempre ha sucedido en todo tiempo. Dice, no te maravilles, quiere decir, no te sorprendas, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, que es Dios. Dios mira todas estas cosas, Dios mira todas las injusticias, Dios mira toda la opresión. Nada está oculto delante de sus ojos. A veces podemos pensar, ¿por qué Dios permite que haya tanta injusticia? ¿Por qué permite que haya pobres, que haya ricos? Mire, ahora mismo aquí en México, acuérdense lo que ya leímos al principio, los pobres siempre los va a tener. Y vemos en su origen, es por la consecuencia de la desobediencia, es por el pecado. Pero ahora mismo aquí en México hay grupos étnicos indígenas que están en la vil pobreza, en la vil necesidad, ¿verdad? Aquí en Chihuahua tenemos a los tarahumaras, también están en México, también en Oaxaca, en Chiapas, los rarámuris, hay muchos indígenas, hermanos, muchos etnias donde están en la vil pobreza. Entonces muchos se dan a la tarea de llevarles apoyos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más adelante en qué podemos ayudar nosotros los hijos de Dios, amén. Entonces, vamos a ver que siempre va a haber este conflicto, hermanos, siempre va a haber esto, pero que Dios ve todas las cosas, amén. También vamos a ver como punto número 2, la opresión y sus resultados. ¿Qué resultados tienen aquellos que oprimen? Aquellos que son los que se aprovechan del pobre, se aprovechan del necesitado para ir subiendo más sus riquezas. Y yo le decía, esto siempre ha existido porque mire, quien lo está escribiendo es Salomón. Y déjeme decirle que aún en el reinado de Salomón, había pobres que trabajaban para el reino de Salomón. Había el pueblo trabajaba para él. Pero vemos que cuando Salomón muere y queda su hijo Roboam, y así se llamaba su hijo, vemos que el pueblo va y se le acerca haciéndole una petición a él, porque ahora él era el que tenía la autoridad, ahora él era el rey, y viene el pueblo y se le acerca, porque el pueblo se sentía tal vez también mal pagado o muy trabajado, notaba injusticias,
Pero el pueblo le dijo, si tú amenoras el yugo para con nosotros, nosotros te vamos a servir. O sea, ellos iban a seguir trabajando con gusto, pero le hicieron una petición: amenóranos el yugo, amenóranos el trabajo, amenóranos de lo que nos hacía tu papá, amenóralo tú. Y consultó a los ancianos, pero también escuchó otras voces. Entonces, él decide y dijo, si mi padre les tenía un yugo, yo se los voy a hacer más fuerte. Entonces, si se fija cómo el hombre siempre va a existir esto. Entonces, ¿cómo sucede esto? Siempre ha existido, hermanos. Entonces, de tal manera que ahí causó una división, su reino. Entonces, vemos que Salomón escribe esto porque él miraba, él veía lo que se hacía. Entonces dice, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Qué quiere decir? Él mismo sabía, él ya estaba en una edad avanzada. Él ya había visto lo que sucedía con el pobre, pero él también sabe que hay uno que está más alto. Amén. Entonces vemos la opresión y sus resultados. La opresión fue denunciada por Dios en contra de Israel por explotar a los pobres, llegando al grado de esclavizar a sus propios hermanos que tenían deudas, dice, que no podían pagar. Entonces vemos cómo Dios miró todas las cosas. Mire, dice en Amós 8:2, quisiera como que lo voy a leer, hermanos. Amós 8:2, hablando del profeta Amós. Déjame pongo aquí, Amós 8:6. Y lo voy a leer desde el 8:4, dice, oíd esto, los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los derechos del trigo? O sea, ¿cuándo se llegará el tiempo en que sea la cosecha para abusar totalmente? Tenían una pesa falsa, falseaban todo. Y fíjese lo tremendo, hermanos, que dice la palabra del Señor, que Él aborrece la balanza o la pesa falsa. Cuando nosotros tenemos que dar lo que tenemos que dar y damos menos de lo que se tiene que dar, o cuando simplemente que usted vende 1 kilo que no es 1 kilo, ¿verdad? Es lo más sencillo, que son 800 gramos, 900 gramos, ahí está haciendo una pesa falsa. Pero dice que Él ama, dice, la pesa cabal. Le agrada a Él. A Dios le agrada cuando hay una pesa cabal, cuando hay algo justo. Entonces vemos que Él miraba todas estas cosas. Dios ve todas estas cosas y que ellos tendrán que enfrentar al Creador y dar cuentas. Amén. El opresor tendrá que enfrentar al Creador y dar cuentas de lo que se está haciendo, de la injusticia. Amén. Porque se les juzgará por sus obras. ¿Cuál también serán los resultados a los opresores? Dice, hacer sufrir al oprimido. ¿Qué consecuencias hay en esto, hermano? Pues claro que hacer sufrir al oprimido, el oprimido siempre va a estar padeciendo personalmente o nacionalmente. Hay naciones, hermanos, donde hay mucha opresión de parte de los gobiernos
y nacionalmente está sufriendo esa nación, están en pobreza, están emigrando a otros lugares. Usted lo puede ver, muchos se han venido de otros lugares de origen a pasar hasta por México y han querido llegar a Estados Unidos. Todo esto lo ha hecho porque son consecuencias de los opresores, son consecuencias que nacionalmente los han afectado personalmente también. Amén. Vemos también, pues ha habido mucho abuso social por medio del sufrimiento, ¿sí? al que se oprime. Entonces el Señor ve todo esto, pero mire, sea cual sea la causa, si el abuso ha sido social o simplemente que hemos sido oprimidos, atacados por el enemigo, estrechados, hermanos, acuérdese que el Señor tiene todo en sus manos. Amén. También dice, fíjese que la opresión, sí, pues esto me gustó mucho, porque la opresión que obtenemos muchas veces, dice, doblega el corazón del hombre, lo doblega la opresión, lo doblega la estrechez que podamos tener. Dice, no todo es malo con respecto a la opresión. Algunas veces el Señor la usa para quebrantar el corazón altivo y hacer que el hombre se arrepienta de su mal camino. Amén. Dice, no todo es malo de la opresión. Vimos cuáles pueden ser sus causas, vimos el origen, vimos cuáles pueden ser las causas, pero también vemos los resultados, y no todos los resultados pueden ser totalmente malos. Puede ser provechoso, puede ser un resultado que nos ayude a venir al Señor, a clamar al Señor, a encaminarnos bien a como Él quiere, a que el corazón del hombre deje de ser altivo y que venga a humillarse delante de su Señor. En Éxodo 3:7 vemos la narración de los israelitas, cómo pedían a Dios y clamaban por su liberación. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo abusados en su trabajo. Desde que salía el sol hasta que anochecía, ellos podían ir, yo creo que ni podían dormir ni descansar. Un cuerpo tan excesivamente cansado no puede descansar. Entonces era tanto aquel trabajo, era tan arduo, era tan pesado, era tan injusto, era tanto el abuso, que ellos clamaron 10 veces a Dios. Dice la palabra que clamaban en diferentes tiempos, clamaban a Dios que los ayudara, que los favoreciera. Entonces esto los hizo voltear a ver al Señor, esta pobreza, esta necesidad, porque anteriormente no habían estado así. Entonces ellos se apartaron de la voluntad de Dios, de tal manera que llegó el momento en que tuvieron que clamar, y clamaron. Dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Estas fueron las palabras que dieron ahí en el capítulo 5, 21 del Éxodo. Entonces ellos clamaron al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice que también la opresión doblega el corazón del hombre. Cuando nos vemos en necesidad, hermanos, cuando vemos la necesidad, clamamos al Señor. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, ¿qué me lo voy a decir? Yo le clamaba, Señor, ayúdame. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura? Señor, es tanto de la inscripción. Señor, yo no gano tanto. Señor, me ha llegado tal recibo. Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Antes, yo hermanas, en una plática que tuvimos ayer con las damas, les explicaba que el Señor me enseñó a mí que yo era orgullosa. Yo decía, pues si yo pago para que me planchen y me laven, ahora ¿por qué voy a tener yo que ir a plancharle a alguien? ¿Por qué le voy a tener que ir yo a barrer a alguien? No, yo no puedo hacer eso no estaba en mí. Sí, si el Señor me enseñó que yo tenía una necesidad y me hizo quebrantarme y me hizo también planchar ajeno y me hizo limpiar una casa y barrer afuera de una casa y que todos me vieran que yo estaba barriendo. El Señor me doblegó, el Señor me quebrantó en mi necesidad. Entonces, ¿es mala? No es malo, no todo es malo. Eso me hizo ser otra clase de persona.
Entonces, no todo es malo, hermanos. Hay que, esto también nos hace o le hace a la nación clamar a Dios, buscar a Dios, porque no tienen otra salida. Amén. Entonces, no todo es malo. ¿Por qué? Porque también doblega el corazón del hombre. Ahora vamos a ver la opresión en el creyente. Ya estuvimos viendo la opresión y su origen, la opresión y los resultados, y ahora vamos a ver la opresión, ¿sí?, en el creyente. ¿Cómo vamos a manejar nosotros esta opresión que se ve socialmente? Porque le decía al principio que esto siempre lo vamos a ver. Amén. Estábamos viendo que aquí mismo en México hay pobreza extrema en algunos lugares. Ya estuve diciendo en cuáles. Aquí en Chihuahua hay lugares donde hay pobreza extrema. Aquí en el estado de Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez, hay colonias, hay lugares donde hay pobreza extrema, extremadamente pobres, hermanos, que no han podido salir adelante. No sé si sus causas son por falta de trabajo, por falta de trabajar, por desobediencia a Dios, o simplemente porque se han conformado. No lo sé, porque aquí especialmente en Ciudad Juárez hay oportunidades de prosperar, oportunidades de salir adelante. Mire, nosotros tenemos el privilegio de que usted puede salir adelante con la capacidad que tiene, o usted quiere emprender algo y lo emprende, y como cristianos el Señor nos ayuda y nos bendice y salimos adelante. Hay otros lugares en donde no se permite. Usted pobre nace y pobre se queda hasta que se muere. Esto existe en donde hay las castas. Uno de los ejemplos es en la India. Si ustedes se recuerdan cuando fue a predicarnos nuestra hermana Elba Nieto, cómo estuvo predicándonos sobre las castas, cómo se veían abusos aún, que uno que es de una casta más alta no puede ser, ni siquiera lo pueden voltear a mirar. ¿Ven? Y los que son de otras castas más bajas no lo puede usted ni tocar, porque ellos creen que es de lo más vil, de lo más, o sea, es inmundo, no se puede. Entonces hay tantas cosas y hay que darle gracias al Señor de tener nosotros frente a esta opresión también una buena actitud, porque nosotros nosotros los que estamos ahorita escuchando, hermanos del Templo Amor y Verdad, estamos en un lugar en Ciudad Juárez donde, a pesar de que hay mucha violencia, tenemos la oportunidad de salir adelante más fácilmente. Entonces también vemos que nosotros, hermanos, ¿cómo la debemos de enfrentar? Tenemos la responsabilidad social como primer lugar. Tenemos que predicar la palabra de verdad, amén. Tenemos que ir y predicar la palabra del Señor. ¿A quién? Al rico, al pobre, aquel que usted ve más indigente, que usted mire a él. Nosotros sí tenemos esa responsabilidad social de ir y predicarles. Gracias al Señor, porque hay ministerios donde van y recogen a hombres tirados en la calle, sucios, orinados, totalmente desechados de la sociedad, pero que se han dado a la tarea por medio de ministerios del Señor, y usados por Dios, inspirados por Dios, llamados por Dios y respaldados por Dios a hacer este trabajo. Entonces el creyente debe de tener esa responsabilidad de trabajar como socialmente con el pobre. También es necesario involucrarnos en programas de acción social como los que estaba yo mencionando. Dice en 1 de Juan 3:17, mire, voy a darle lectura. Ya voy concluyendo, hermanos, amén. Ya voy terminando. 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Esta es la responsabilidad que tienen los hijos de Dios, que si vemos la necesidad a nuestro alrededor, que si sabemos que usted y yo podemos solventar alguna necesidad de alguien, pues que lo hagamos, porque nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de enfrentarnos así ante la opresión. ¿Cómo? Pues ayudando, no solamente llevando la palabra al más necesitado, sino también dar el apoyo económico, porque el que tiene bienes de este mundo, dice la palabra, y no comparte con el que tiene necesidad, pues entonces, hermanos, estamos mal. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? Amén. También debemos de buscar practicar la justicia. En Mateo 5:6, mire, le voy a dar lectura, amén. Mateo. Son textos muy elementales, muy básicos para esto, hermanos, muy importantes. Mateo 5:6. Aquí está. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchos, hermanos, muchos están ahorita tristes por su necesidad que ellos tienen, pero nosotros podemos ir y llevarles esta palabra, hermanos. Nosotros podemos ir y predicarles que el Señor ve su necesidad, que el Señor está atento al clamor de ellos, que no se ha olvidado Dios de ellos. Amén. Entonces nosotros debemos de practicar, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios de esta manera también. Estuve en la cárcel por delitos. Bien, es como una... alguien escribió esto, pero a mí me gustó, yo se los quiero leer, hermanos. Como si Dios estuviera hablándonos por el texto de Mateo 25:40. Dice, estuve en la cárcel por delitos que no cometí. Tuve hambre, anduve andrajoso con ropas sucias y malolientes. Tuve que huir de mi casa porque no hubo quien me defendiera del enemigo. Viví de la caridad de otros. ¿Cuántas gentes si no viven, hermanos, de la caridad de otros? Se rogué por un poco de agua para mi sed. Me enfermé y no encontré atención médica. Caminé hasta que no podía ni con mis zapatos, pero en el momento de la crisis ustedes, los creyentes, me ayudaron en todas estas necesidades. ¿Sí? Como si alguien se estuviera dirigiendo a nosotros. A usted o a mí, no se nos ha enfrentado una persona así, hermanos. No hemos estado con alguien que está viviendo de esta manera. No hemos tenido a alguien muy de cerca que esté preso. No hemos estado con alguien muy de cerca que tenga hambre, que tenga sed, que esté enfermo, que tenga necesidad de unos zapatos, que tenga necesidad de una chamarra, y que usted y yo ahí las tengamos aguardadas. No hemos visto a gente que tenga necesidad de una cenita navideña, porque tal vez usted y yo nos reunamos con toda nuestra familia y vamos a disfrutar de una cena, pero a lo mejor alguien está esperando ahí un plato, un platillo que usted prepare y diga, esto se lo voy a llevar a tal persona que vive sola, a tal anciano. Yo no sé cómo usted y yo podamos poner en práctica, hermanos, esta palabra que el Señor nos está dando, que practiquemos la justicia, amén, que pongamos en obra la palabra, porque dice la palabra en Mateo 24:40, dice, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quien yo, dice, considero como mis hermanos, es como si me lo hubieran hecho a mí.
¿sí? Esta es otra versión, pero esto es lo que dice Dios. Cuando ustedes, iglesia, hacen esto a uno de los pobres, a uno de los menesterosos, a uno de los que tiene necesidad, a uno de los que sabe que usted a lo mejor, que alguien únicamente tiene 2 cobijas y usted tiene ahí aguardadas muchas cobijas, vaya y llévele una cobija, 2 al que tiene necesidad, al que está preso. Acuérdese no solo de orar por él, tal vez usted puede hacerle llegar algo, a algún dinerito, o irlo a visitar si puede, en el caso, ¿verdad? Entonces, acordémonos de esto, hermanos, también. El creyente debe de enfrentar esto, dice, debe soportar con paciencia y evitar sublevarse. Ay, que porque yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios, de mí nadie va a abusar y que esto y que lo... No, hermanos, debemos de no pagar mal por mal, ¿verdad? Debemos orar por los opresores, debemos orar por estas personas que vemos tal vez como injustas. Debemos nosotros de tener otra actitud, debemos de enseñar a aquellos que están siendo oprimidos, debemos enseñarles que en el Señor hay libertad, que en el Señor hay bendición y que acuérdese que yo se lo dije anteriormente, no hay cristiano, hermano, pobre. Todos somos ricos en el Señor, porque ¿qué podamos orar y qué pueda ver el Señor que nosotros no necesitemos, que el Señor lo pueda suplir? Aunque nosotros no tengamos la mejor solvencia económica, el Señor suple nuestras necesidades. El Señor no nos va a dejar sin alimento, el Señor nos va a hacer tener todo lo necesario que nosotros podamos necesitar. Vamos a poner en práctica la palabra, vamos a como iglesia apoyar, ayudar y a orar también por los opresores, porque acuérdese que dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener con ustedes y siempre van a tener la oportunidad de ayudarlos. Entonces estuvimos viendo, hermanos, los orígenes de la pobreza, también estuvimos viendo la opresión y sus resultados, que acuérdense que no todos los resultados son malos, porque ahí también hay quebranto en el hombre y puede venir a Dios. También los creyentes frente a la opresión, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues salir, predicar la palabra a aquel más necesitado, sin diferencias sociales. A usted que dice, ay no, ese borrachito no, ay no, ese es drogadicto, ay ese yo ni me lo acerco, ay yo con esas personas no quiero saber nada. Pues la iglesia tiene esa responsabilidad de apoyarlos, tiene la responsabilidad de tenderles la mano. Tenemos también nosotros la responsabilidad de obrar con justicia, amén, también de apoyar, involucrarnos si usted conoce algún ministerio en el cual se le esté apoyando a gente que tiene necesidad, pues involúcrese, dé el apoyo. Si está a nuestro alrededor, pues que esta palabra podamos ya ponerla en práctica, hermanos. Pues que el Señor me los bendiga. Esta es la clase del día de hoy. Acuérdese que vimos Eclesiastés 5, 8 al 9, la opresión de los pobres. Amén. Esperamos en el Señor que sea de bendición para usted que lo escuchó y pues pueda usted también enseñárselo a alguien más. Dios me lo bendiga y vamos a hacer una oración para dar por terminada nuestra escuela dominical. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tu palabra ha sido compartida, ha sido enseñada. Nos has enseñado, Espíritu Santo, cuál es nuestra responsabilidad como iglesia ante la opresión de los pobres, ante la necesidad de ellos, ante lo que vemos alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Señor, ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra siempre. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Pues que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante. Y que el Señor los guarde y los amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima, hermanos. Dios me los bendiga a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga. Amén.